¿Qué onda todos? Imaginen esto. Cuando el buque insignia de la prensa mundial de izquierda, el autoritario New York Times, decide emitir un certificado de defunción para Joanne Rowling y su Harry Potter, un fenómeno cultural que está en el cenit de su poder financiero, todo esto parece una nueva fase, quizás la más top, en la campaña de acoso contra la escritora. El asunto es que hace unos días, en un artículo largo y dedicado, el New York Times dictó su sentencia sobre la potteriana. La declararon un producto obsoleto de los 90, que supuestamente ya no encuentra ningún eco entre los jóvenes y cínicos zoomers, y simplemente está muriendo. Pero esto no es solo un intento de crítica, es el nivel más alto de guerra mediática, dirigido a inculcarle a millones de personas la falsa certeza de que el mundo de Harry Potter, al igual que su creadora, ya están prácticamente acabados, a pesar de todos los factores económicos objetivos. Hoy analizaremos cómo, detrás de la fachada de razonamientos intelectuales de una de las publicaciones más famosas del mundo, se esconde un intento desesperado de borrar el legado de Rowling. ¿Y por qué las cifras reales de ventas hacen que esta campaña en los medios, top, pero lamentablemente falsos, sea una mentira total y vergonzosa? En fin, ¡vámonos! Bueno, pues hace poco en el New York Times salió un artículo titulado ¿Por qué los zoomers ya no aman a Harry Potter? Y con el encabezado, a la generación de Harry Potter le llegó la hora de madurar. Analizando este texto enorme del New York Times, es imposible no notar con qué metodología la redacción intenta sustituir la realidad por una narrativa construida, usando para ello manipulaciones psicológicas sutiles y una ignorancia consciente de la estadística del mercado de los últimos 10 años. Este artículo se construye sobre la tesis de que la magia de Rowling fue la Biblia de los millennials, que reflejaba el mundo optimista tras la Guerra Fría, donde el bien siempre vence al mal a través de la tolerancia y la no violencia, y que ahora, en la era del estancamiento económico y la polarización política, esta cosmovisión se ve ingenua e incluso irritante. El autor del artículo cita a comediantes de TikTok que se burlan de los fans de, digamos, 36 años, aferrados a pasiones infantiles, y presenta esto como una tendencia global de rechazo a la franquicia por parte de la nueva generación. Al final, el artículo llega a la conclusión de que el mundo de Harry Potter está irremediablemente perdido, y sus seguidores se parecen cada vez más a ancianos seniles que a los 40 años todavía creen en cuentos de hadas, mientras que a la generación más joven todo esto ya le importa un bledo. En general, este texto, para ser honesto, es bastante interesante, aunque sea desde el punto de vista de cómo intentan manipular descaradamente la opinión pública. Pero si dejamos de lado la opinión subjetiva de los bloggers, y más aún la de los periodistas, a quienes claramente contrataron para promover una opinión muy concreta, y recurrimos a las cifras duras, veremos una inconsistencia asombrosa. Mientras el New York Times escribe sobre la supuesta muerte de la marca potteriana, las ventas mundiales de libros sobre Harry Potter en los últimos 10 años crecieron de 450 millones a unos alucinantes 620 millones de ejemplares para inicios de 2026. Y eso significa que en el periodo del acoso ideológico más duro al que jamás se haya sometido a un autor moderno, me refiero claro al boicot a J.K. Rowling, el mundo compró otros 170 millones de sus libros. Estos son ritmos de ventas que no solo son estables, sino que demuestran un crecimiento increíble. Pero el artículo del New York Times, por supuesto, no te contará esto. Es más, usan de forma especialmente sofisticada la metáfora del espejo de Oeset, afirmando que la potteriana se convirtió para nuestra generación en un reflejo peligroso del deseo más profundo de nuestros corazones, que obliga a la gente a consumirse frente a él, sin saber si lo que muestra es real. Con esta comparación, el artículo intenta inculcarle al lector que su amor por el mundo mágico es una adicción patológica a un pasado falso, y todo en ese estilo. Sin embargo, la realidad de los años 2023 a 2025 mostró claramente que este espejo, si existe, funciona, y funciona a favor de Rowling, porque la salida del videojuego Hogwarts Legacy trajo más de 40 millones de copias vendidas y ganancias multimillonarias, mostrando que son precisamente los zoomers e incluso representantes de la generación alfa los principales consumidores de este contenido. Es más, el reporte financiero de Pottermore Publishing para 2025 fijó una ganancia de 54,3 millones de libras esterlinas, lo que es un 11% más alto que los récords anteriores. Y este crecimiento está asegurado no solo por libros de papel, sino por un salto colosal en el segmento de audiolibros, cuyo tiempo de escucha superó los 4,5 mil millones de minutos. Al mismo tiempo, el New York Times afirma que la relevancia de la franquicia disminuyó
disminuye, argumentando esto con que en la película Animales Fantásticos en 2016 había solo un 18% de niños o adolescentes y todos los demás eran fans adultos del mundo mágico. Pero al mismo tiempo callan conscientemente que fue precisamente el fracaso de un spin-off desafortunado en concreto, y para nada de todo el universo, la causa de tal desequilibrio. Al mismo tiempo, la popularidad de los parques temáticos de Universal y las ventas de mercancía en 2024 y 2025 alcanzaron máximos históricos, lo que habría sido imposible sin la afluencia de una nueva audiencia joven. El artículo en el New York Times intenta presentar esta situación como si los jóvenes hubieran dejado de amar el mundo de Rowling y ahora buscaran significados más radicales. Pero este es un ejemplo directo de cómo los medios intentan politizar un cuento de hadas, imponiéndole el papel de blanco ideológico. El intento del New York Times de declarar a Rowling como una especie de artefacto de los 90 es el nivel más alto del afán de cancelar, ya no a la personalidad misma de la escritora, o más exactamente, no solo a ella, sino a su legado. Es un intento de inculcarle a la sociedad que el tiempo de Potter se fue, para preparar el terreno para nuevos héroes, más correctos, que correspondan al tiempo actual. Sin embargo, aquí surge la pregunta principal. ¿Es casual el surgimiento de un artículo tan enorme en una publicación tan significativa como el New York Times? Además, no es ni de lejos la única así. Simplemente analizamos esta en concreto porque es la más detallada y publicada por la fuente más sólida posible. Es más, esto no es poca cosa. Es un llamado artículo invitado, para el cual invitaron especialmente a un autor externo. ¿Apareció aquí y ahora por casualidad? A mí personalmente me parece que definitivamente no. Al fin y al cabo, el New York Times es el líder de opinión reconocido entre el público, digamos, de izquierda liberal, que justamente en este momento odia más que nadie personalmente a Joanne Rowling e intenta borrarla por completo del espacio cultural y mediático. Por cierto, intentos similares, aunque, claro, no mal disimulados, se manifiestan también en este artículo, cuando en él la personalidad y figura de la misma Joanne se presentan a todos como una de las causas clave de por qué el mundo de Harry Potter supuestamente sufrió o sufre ahora el colapso final. Su creadora, según palabras de los autores, se volvió tan tóxica y desgarrada por contradicciones que una cantidad enorme de gente decidió renunciar por completo a su obra. Pero el chiste radica en que esta cantidad de gente, como ya nos convencimos con cifras reales, es completamente insignificante. Simplemente gritan muy fuerte en todas las redes sociales y foros posibles. Mientras que, en reemplazo de esos pocos que realmente decidieron renunciar al mundo mágico, precisamente por la personalidad de su creadora, llega una cantidad aún mayor, justamente, de nuevos fans jóvenes de la potteriana. Y esto se prueba con cifras secas, a pesar de que el New York Times pinta un cuadro diametralmente opuesto. Y ahora, repetiré de nuevo la pregunta principal. ¿Creen ustedes que artículos tan obviamente falsos en publicaciones tan serias, donde cada pizca de información debe verificarse 100 veces, son pura casualidad? Yo personalmente no. Y estoy seguro de que simplemente vemos cómo la campaña contra la escritora se volvió mucho más sofisticada. Ahora, en lugar de insultos directos y llamados al boicot total, que no funcionaron, entra en juego la analítica pseudocientífica y la crítica cultural en los medios top, cuyo objetivo es crear la ilusión de consenso sobre la no relevancia de Rowling. Pero cuando el New York Times escribe que los Summers dejaron de amar a Harry Potter, es una mentira tan grande como la afirmación de que Rowling supuestamente adquirió el estatus de multimillonaria a costa de donaciones. Pero en realidad, la influencia de Joanne en la cultura mundial hoy solo crece, ya que sus libros se convirtieron para las nuevas generaciones en una protección contra ese mismo cinismo y radicalismo que alaba la prensa moderna. La futura serie de HBO, que promete ser lo más fiel posible a la fuente original, también se convertirá, en caso claro de su éxito, en el golpe final y aplastante a todas las teorías manipuladoras sobre la supuesta muerte del interés en el mundo mágico. Si este proyecto repite el éxito de Hogwarts Legacy, los analistas del New York Times tendrán que explicar por qué su franquicia moribunda rompe de nuevo todos los récords de alcance. La ironía del destino radica ahora también en que la misma publicación, intentando mostrar los valores de Rowling como ingenuos, demuestra su propia desconexión de la realidad, creyendo que unos cuantos artículos invitados, aunque sean muy grandes, pueden cambiar la elección de cientos de millones de personas en todo el mundo. Y su mentira consciente solo prueba una vez más que ellos mismos y aquellos a quienes sirven o a quienes intentan complacer se desviven por destruir a la escritora que odian y no se detienen ante nada para lograrlo.
Primero intentaron ir, digamos, de frente, pero cuando entendieron que eso no funciona, ahora adoptaron la táctica de una venganza más sofisticada, camuflada de obras intelectuales y analítica seria, y por lo tanto, aún más peligrosa. Sin embargo, creo que también aquí, a sus mentes iluminadas, les espera una decepción. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? Escriban sus comentarios. No olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like. Gracias a todos por ver y hasta la próxima.